Hola, tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Bueno, señores diputados, la verdad que estamos ante un capítulo más de lo que fue la fallida discusión que tuvimos en la Cámara el otro día con respecto a esta ley, que yo quería empezar por algo que supongo que es un buen punto de partida, que es discutir cuál es la importancia de esta ley. Porque he escuchado aquí a los compañeros diputados, aún de otras bancadas, debatirse entre si esta ley era la más importante del año o si era absolutamente intrascendente. ¿Por qué digo absolutamente intrascendente? Si bien se matizó, se plantea que es una modalidad más, que es una alternativa, que es algo que eventualmente se puede usar, si sirviera. Pero por otro lado, si fuera así, tenemos que se trata de una ley de poca importancia, visión que contrasta muy fuerte con aquellos que dicen que no, que es una ley central, porque vendría a significar una especie de revolución en el sistema de contrataciones del Estado, que aparentemente es vulnerable, anda mal, promueve la corrupción, no sirve para hacer obras y no ha funcionado. Yo lo que percibo, en primer lugar, y lo he escuchado hoy de boca de diputados del oficialismo, es que se prevé que aproximadamente un tercio de la obra que aprobaríamos en el presupuesto provenga de estos contratos. De los contratos que surgen y emanan y están regulados por esta ley de asociación pública-privada. No es poco, es una ley que viene a revolucionar la forma en la que se hace obra pública en la Argentina. Así que yo creo que hay que tomárselo como es. Y surge de la voluntad del gobierno. La verdad que este es un gobierno que nos ha dicho en la época de los fondos buitres que iba a venir una lluvia de inversiones, que había que tomar deuda, había que ver, pero que iban a ser muy precavidos. Ha sido el gobierno que más endeudó a la Argentina en este corto periodo que está, creo que en los anales de la historia. Pero nos hizo aquí creer que iban a tratar con muchísima responsabilidad la cuestión del endeudamiento. No es así, es mentira. Han usado un instrumento que les proveyó este Congreso para, hoy leía una nota de la BBC, para endeudarse a tontas y a locas. ¿Para hacer obra? No, porque la obra todavía, nos dicen, no ha arrancado. Y además está subejecutada en el propio presupuesto. ¿Para ayuda de algún sector social vulnerable? No. ¿Para salarios de los trabajadores? No. Se ha endeudado porque ha habido una enorme y gigantesca fuga de capitales. Eso es lo que pasó, es objetivo. Ya incluso medios de comunicación extranjeros que le han dado un enorme apoyo al gobierno de Macri, hoy están poniendo la duda sobre cuál es la sostenibilidad de la deuda que ya ha contraído el gobierno de Macri. Efectivamente, con un presupuesto del 2016 que admitía posibilidad de endeudarse, pero que, tal como habían sido los demás presupuestos de nuestro gobierno, admitiendo la posibilidad de endeudarse, manejado responsablemente, cumplía esa norma implícita e incluso explícita en nuestras propias leyes de que se le recomienda y se le pide al Poder Ejecutivo, después de la enorme crisis de 2001, que utilice los instrumentos que tiene para desendeudarse. Bueno, no. Han iniciado una carrera de endeudamiento masivo que nos dejó en la situación que hoy estamos. Y discutiendo un presupuesto, y perdón, el último dato de crecimiento dado por el INDEC da menos 4 y pico. Contra un presupuesto que plantea que este año, bueno, un ministro Pratgay que decía que íbamos a crecer 1, un presupuesto que dice que vamos a caer 1,5. Bueno, al menos casi lo duplicó al revés, pero ahora lo que vemos son todos los indicadores es que es mentira. No es un error, no es que el presupuesto, es mentira. No va a pasar eso mientras se apliquen estas políticas. Lo único que se ha hecho bien, consecuentemente, es lo peor que le puede hacer al país un gobierno, endeudarlo. Eso es lo que ha pasado. ¿Para qué? No sabemos. Estamos todavía entendiendo para qué se usaron esos enormes recursos. Y dicen para no emitir. Minga. Toman deuda, la convierten en pesos y pagan, la que no fuga. Emiten lo mismo. Olvídense los que sin conocer cómo son estos mecanismos pensaban que emitir es cuando se le pide al central. Cuando toman deuda en dólares, ¿qué creen que hacen? ¿Que le pagan en dólares?
¿A Calcaterra? No, le pagan en pesos, emiten pesos, porque no los recaudan. Así están financiando el déficit, con la misma emisión. Con la misma emisión. Entonces estamos en una situación donde ahora nos piden que se le apruebe una ley que permite ya en el año que viene, según está plasmado en un presupuesto, que concomitantemente, y por eso el apuro, se está discutiendo, que un tercio de la obra pública, de esa revolución de la obra pública, porque la lluvia de inversiones no llegó, pero la revolución de la obra pública tampoco llegó, pero va a llegar de la mano de un tercio que se haría con estos contratos de tipo público-privado. Que claro, si un tercio de la obra pública que va a hacer el gobierno el año que viene está y reposa sobre estos contratos, lo que estamos diciendo es que a partir de ahora la obra pública, y este es un subterfugio que se ha intentado emplear montones de veces, la obra pública va a eludir el derecho administrativo argentino. Es decir, cada caso va a tener condiciones particulares. Cada caso de obra pública va a tener condiciones particulares. Nos dicen, porque falta financiamiento, bienvenida a la obra. No es solo el financiamiento, porque para financiarse ya se ha endeudado hasta acá. Y el año que viene se quieren endeudar 44.000 millones de dólares más. No es por el financiamiento, es por las condiciones que le ponen los privados para, si eventualmente ponen el financiamiento, porque no están obligados, cada contrato va a ser distinto, y cada contrato nos lo van a vender como la panacea. Pero está el financiamiento, la ejecución de la obra y la propiedad del resultado de la obra. Propiedad que a veces puede ser propiedad, otras concesiones hasta 35 años. Vamos a tener que discutir, porque con la excusa de que no servía nuestro régimen, fíjense para qué se usa. En lugar de mejorarlo, se lo evade, se lo aparta. Y se arma una autopista enorme donde se va a poder contratar todo, bienes, servicios, obra. La verdad es que están cambiando la modalidad de contratación del Estado, no para mejorarla, para hacer una que esté al servicio, a la medida y al tamaño de los privados. Es decir, que es una forma de sumisión anunciada ante cada uno de los proyectos privados que aparezca. Y yo me pregunto, porque ha habido un trabajo que se ha hecho, del que hemos participado, porque quiero dejarlo en claro, nuestro trabajo como oposición ha sido marcar cada uno de los defectos de esta ley. Cada uno de los defectos de esta ley. ¿En qué sentido? Con la idea de garantizar, de seducir al privado, se estaban entregando prerrogativas del Estado, se estaba poniendo en riesgo los regímenes de concesión del Estado, los regímenes de contratación, de financiamiento del Estado. Estos paquetes, y quiero advertirle a los diputados que cuando nos lleguen los contratos de 200.000 páginas, hechos con un privado, con el público metido adentro, vamos a tener que analizar uno por uno, a ver dónde está, como en cualquier contrato, cualquiera que tenga un poco de experiencia en esto, esos contratos con sus cláusulas, vamos a estar analizando millones de contratos porque un tercio de la obra pública, lo que estamos habilitando es al gobierno de Macri el año que viene, que un tercio de la obra pública la haga por fuera de las normativas vigentes, la haga con esto. Y ustedes dicen, bueno, vamos a atacarlo por acá, vamos a restringir. Bienvenido, bienvenido. Pero ¿qué problema hay? Un 25% de la contratación nacional. Le pido a cualquiera que haya hecho una horita en su casa, cualquier horita en su casa, más o menos la cuenta da, esto va a 50% mano de obra, 50% materiales. A veces sí, a veces no en términos de valor, pero para decirlo ojo de buen cubero, entonces el 25% te lo van a cubrir con los albañiles que levanten la represa. Componente nacional, bienes nacionales, no sé, como diría el presidente, técnicamente, jurídicamente, te la debo. Te la debo. No sé. Entonces, vamos a estar ante un régimen de contratación de todos casos particulares, no de una obra de envergadura. Porque lo otro que yo diría es, bueno, miren, acá el gobierno de Macri, aplauso, ha conseguido hacer un cohete espacial en la Argentina, con mano de obra argentina, pero la tecnología... No, no, no. Como decía la otra vez, desde el cordón cuneta a cambiar una vereda, a hacer una cloaca, a hacer la aeroisla, a hacer vaya a saber qué cosa, con esta misma ley. Todo va a venir por acá. Incluso se consagra que los privados van a traer sus iniciativas. La verdad, señores diputados, un tercio de la obra pública como mínimo están planeando hacerla de esta manera, con contratistas con los que probablemente, porque se ha conocido el caso de una empresa, yo no lo quiero repetir porque son trascendidos,
que ha puesto como condición para invertir acá, tener esto. Y esto está escrito, me permito decir, por algún estudio de abogados, probablemente, que trabaja con esos proveedores, porque este procedimiento lo conocemos bien. Es el famoso Estado bobo, que ahora lo estamos consagrando y lo estamos volviendo estructuralmente bobo, porque nosotros con nuestra comisión vamos a estar revisando unos contratos de este tamaño para hacer cualquier cosa, cuyas condiciones dependen. Y a ver, ¿qué puntos le faltan como mínimo? La cuestión de la propiedad y las concesiones. No podemos hacer obra pública con plata sin riesgo, porque aquí se dice claramente, incluso incentiva a ver la cuestión del riesgo, por parte del contratante. El riesgo siempre para el Estado, la reparación ambiental para el Estado, si se planta la obra culpa del Estado, pero el privado tiene garantizadas las ganancias. Conocemos algunos de estos convenios, los conocemos. Va a cubrir las pérdidas, van a privatizarnos una ruta que va a la nada, se podría hacer, después no cobra peaje, la diferencia la pone el Estado. Y las tarifas, ¿en dólares o en pesos? Acá no dice, por fuera de todas nuestras normas. Vamos a estar discutiéndolo todo en cada uno de los contratos, no lo vamos a poder discutir, va a ser ex post. Si no, tendríamos que traer al Congreso, cosa que no nos corresponde, el poder del Ejecutivo de contratar la obra, discutir los contratos, no lo podemos hacer. Entonces le vamos poniendo algunas limitaciones, bienvenidas, cuantas más tenga mejor, pero yo creo que este régimen está podrido antes de nacer. Y lo digo porque nuestro gobierno sacó por decreto uno que era más restrictivo que este y no lo usó, porque es muy difícil con los privados llegar a este tipo de convenio sin que te pidan el oro y el moro. Entonces lo mandás por la obra pública y si no pueden venir y adecuarse a las leyes argentinas, nos piden condiciones, y bueno, no se hace. Una obra de gran envergadura, 2 represas, la más grande de la Argentina, lo podemos discutir. Habrá incluso cuando eran oposición, los que ahora están apoyando, el Belgrano Carga, Laura dicen le mejoramos esto, aquello, pero de oposición estaban en contra, de oficialismo están a favor. De oficialismo están a favor. Yo no sé si cambiaron de opinión, yo estaba a favor. Como oficialismo estoy a favor como oposición, pero son obras de enorme envergadura. Justifica que nos tomemos el trabajo, que veamos lo de la jurisdicción, que veamos incluso lo de los materiales, si son nacionales o no, y habrá que discutirlo. Pero no vamos a quedar con obra pública de envergadura, pongámosle un límite. ¿Qué podrán hacer de esto? 5 o 10 contratos, si es un montón. ¿Por qué montos? Significativos. Porque si no vamos a tener que cada ruta provincial, porque la van a pedir a las provincias, ahí los quiero ver, analizando los programas, los contratos que cierren los gobiernos provinciales con estas facultades que le estamos dando y que estamos invitando a que tomen. La verdad que me parece que están cambiando el Estado por un método cuasi privado, dominado por los privados, al servicio de los privados, con garantías para los privados y para el Estado nada. Me imagino que ahora firman una obra que dure 5 o 10 años, se larga la obra, después la tienen 25 años, cobrando no sé qué, indexado por no sé qué, con cláusula de no sé qué, te vienen con fuerza mayor porque la Argentina es la Argentina y vamos a estar en una situación donde va a quedar todo esto. ¿En qué tribunales? En los que se pacten acá, teniendo TBI o no TBI. Los TBI son un legado que nos ha dejado el neoliberalismo y esto es una especie de micro, maxi TBI para toda obra que aparezca dando vuelta. ¿Qué privado va a querer ir por los mecanismos contractuales habituales teniendo este instrumento? Y con un Estado que, permítanme decirlo, contiene adentro de las estructuras del Estado buena parte de los que hasta ayer eran los privados que eran contratistas del Estado, empezando por el propio presidente. Entonces tenemos un Estado donde los dos lados del mostrador, bueno, se conocen bien, en algunos casos son empresas que no se sabe ni de quién son, estamos discerniendo, que ya contratado por decreto. Imagínense con esto. Yo creo que lo mismo que la deuda. La verdad que yo creo que no hay recaudo que sea suficiente para parar esto. Y recuerden que cuando se votó Buitres era por una lluvia de inversiones del segundo semestre y los brotes verdes y ta. Y ahí estamos. Y nada. Así que esto es lo que nos va a traer la enorme obra pública que no se puede hacer de ninguna otra manera. Bueno, señores, la verdad es que nosotros no podemos tirar el bebé con el agua sucia. No podemos. No les gusta el mecanismo de contratación, lo quieren mejorar, han encontrado otra cosa, lo están usando hoy. Pero igual les parece malo, han contratado así y por decreto, pero les parece malo. Cambiemos los mecanismos, no los tiremos a la basura y hagamos una autopista paralela donde se pueda discutir cualquier contrato de cualquier cosa.
desde telefonía celular, a cloaca, a obras viales, la vialidad. ¿Qué nos va a pasar cuando se hagan obras de vialidad, no haya rentabilidad en alguna ruta porque haya que discutir vamos a terminar en los tribunales todos los días? Porque vamos a estar privatizando el financiamiento al mismo tiempo que le privatizamos la factura de la obra y al mismo tiempo que le dejamos el servicio. Ya está, que se compren un Estado los privados y que hagan lo que quieran. Creo que no hay mecanismo de contralor, no hay mecanismo de evaluación, no hay mecanismo de seguimiento que con un régimen de este grado de laxitud nos dé a nosotros alguna chance de impedir que pasen cosas que ya hemos visto al gobierno de Macri haciendo o intentando hacer. Porque me permito hacer algo, cuando vienen los proyectos, esto del ensayo y error, porque ahora se ha modificado mucho, pero el Ejecutivo, ¿qué pasa? No trabaja, tira un borrador a ver qué pasa. No, el Ejecutivo tiene la convicción de que ese proyecto que se mejoró levemente en Senado y ahora se quiere ese proyecto, el original. Después, si nosotros no ponemos acá, si la oposición no se comporta como oposición y lo para tal como viene, sale como está. Ese es el inconsciente del gobierno. Esos proyectos que son los tarifazos del 1600, eso es lo que quiere hacer y no le importa nada. Y después lo manda y se congratula de que hemos dialogado. No, no pueden pasar. Se lo pararon. Se lo paró la CGT porque no puede ser. Se lo paró a DIMRA porque no puede ser. Y se lo paramos los diputados. Este régimen, si lo queremos sacar en manos de este gobierno, porque hay que tenerlo en cuenta, en manos de este gobierno, este régimen es sumamente riesgoso. La vocación la vimos. Discutieron siempre la obra del soterramiento. La obra del soterramiento era una obra que fue adjudicada a un consorcio y en la licitación lo que se le obligaba era traer el financiamiento. ¿Qué pasó con esa obra? Los brasileños del BNDES que iban a aportarle el financiamiento para que Odebrecht hiciera una obra en la Argentina, tuvieron problemas que conocemos, el BNDES dejó de financiar, no apareció la plata y no se pudo hacer la obra. ¿Qué hace el Estado Nacional? Bajo Macri le concesiona, le da a su pariente, que ahora es titular de una empresa de la que, bueno, desconocemos todo, sinceramente, no tenemos presunciones que no sean las que figuran en la prensa, pero desconocemos todo, le da a la obra 45.000 millones de pesos. Después nos dice que no hay plata para reducir, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, porque sale como 25.000 millones de pesos, 45.000 millones de pesos, tacataca, de lo cual me gustaría saber cuánto ya se le pagó por una obra que hasta hace poco estaba mal hecha, mal adjudicada, mal pensada. Pero fíjense, con un instrumento que es el decreto. Este instrumento va a permitir planteos de obra que hoy ni nos imaginamos. Y yo no quiero después estar viendo cómo empiezan a pasar con festejos. Vino tal, por fin podemos hacer esa obra, obras bajo este régimen, que es un régimen que le garantiza, le arriesga la propiedad, le quita el riesgo, no le pone garantías privadas, se asegura que la cuestión ambiental queda en manos y en hombros de los argentinos. Si no se termina la obra siempre es culpa del Estado, nunca del privado. Eso dice la ley. Por lo tanto, yo creo que es un régimen para ser seductor se ha vuelto absolutamente garantista de la rentabilidad privada. Y la verdad que está bien. Yo entiendo que puede aparecer muchísima deuda externa si se ofrece el oro y el moro y muchísima obra o ideas, anteproyectos, incluso inicio de obras si se le dan todas las garantías a los privados. Pero perdón, eso no es capitalismo. Tiene que arriesgar el privado. Claro que va a invertir si nosotros le cubrimos todos los riesgos. Claro que van a timbiar en la Argentina si la tasa de interés que le paga el Banco Central era 38, ahora está 28, hay prácticamente un seguro de cambio, entra la plata, la timbean, ¿y qué? ¿Llegaron los capitales? ¿Creen en la Argentina? Compran un seguro de cambio, un dólar futuro, meten la plata, hacen una ganancia como no existe en todo el mundo y tenemos que festejar que somos muy atractivos. Y aún así nos critican, diciendo no se estarán endeudando demasiado. La verdad que estamos en una situación donde nosotros, lo voy a hacer desde el punto de vista de nuestro bloque, no podemos acompañar, vamos a ir de nuevo con un dictamen de minoría y además
y además vamos a estudiar a fondo todos estos cambios que algunos se han hecho aquí recientemente, queremos verlo. Entendemos que el sentido de los cambios es positivo, pero cuando uno ve que cambios, y siempre se queda con la duda, porque nosotros tenemos un régimen de contratación que es perfectible, pero estamos buscando financiamiento, tenemos montones de herramientas para conseguir el financiamiento. No sacrifiquemos algo que hasta el último estado de la tierra, más todavía, en una situación de crisis internacional, más todavía, donde esa crisis es por caída del salario en el mundo y no hay demanda, ¿sacrificás el poder de compra del Estado? ¿Sacrificamos el poder de compra del Estado? Que es una de las pocas cosas que le queda a nuestra industria y a nuestra economía para crecer. No lo hagamos, nos vamos a arrepentir, como ya se deben estar arrepintiendo los que entendieron que lo de los fondos buitres era la revolución de la alegría. La verdad que no fue. Entonces, no lo hagamos de nuevo, ahora con algo tan importante como las contrataciones públicas, y sometamos a discusión los regímenes que ustedes están usando, que el Ejecutivo está usando, que incluso ha puesto por decreto, si hacía falta, con menos control, con menos transparencia. Pero bien, ¿lo quieren discutir? Discutámoslo. No tiremos todo a la basura por imposición de las empresas extranjeras, de los organismos multilaterales de crédito. Esta es una idea del Banco Mundial, para que la obra la hagan los países centrales, en los países periféricos. ¿En qué idioma nos lo tienen que decir para que lo entendamos? Es eso y punto. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra.